Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Todos pueden ver la pantalla sin problema? Buenas tardes. Sí, Sí, doctor. Buenas tardes, sí, Sí, doctor. gracias. Perfecto, bueno. Vamos a iniciar eh, la clase del día de hoy. Es fecundación. Necesito que todos abran la parte de chat porque vamos a iniciar con un examen y me van a enviar las respuestas al chat para que yo las vea. Entonces, cuando todos estén listos, me dicen. Es ordenar de manera cronológica los procesos de fecundación. Ya le voy a dar a la siguiente página. Y el punto es que me pongan solamente cómo van las letras ordenadas, ¿ok? Entonces no me tienen que escribir grandes cosas en un solo renglón. Ordenen todos los procesos conforme suceden del primero al último y envíen el chat. Envíenlo al chat, por favor. Tienen de aquí a las 7:20 para que lo envíen. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, no. De aquí a las 7:17 para que lo envíen. Que no lo envíe, pues no hay ningún problema, solamente que se le tomaría como falta. Entonces, está corriendo su tiempo. en el chat aquí del Zoom, ¿verdad? Y aquí en el chat del Zoom, sí, porque aquí me queda un respaldo a mí para yo verlo. Doctor, Gracias. ¿ordenamos las letras o todas las No, frases? las puras letras, solamente las puras letras, las puras letras. Quiero ordenadas las puras letras nada más. Ok, les queda un minuto. A las personas que no lo han enviado, envíenlo por favor. Quien no haya mandado, es el último momento para enviarlo. Y listo, nos quedamos hasta Vale Torres, todos los demás ya no cuentan. Ok, entonces vamos a ver el tema de fecundación. Recordando un poquito nada más, diferencias entre espermatogénesis y ovogénesis, al final de cuentas es la conformación de estos gametos, tanto sexuales, tanto masculinos como femeninos, porque son los principales protagonistas en esta historia que se llama fecundación. Y la fecundación realmente es como si fuera una, pues, o sea, es como una receta de cocina, por así decirlo, tiene que ser muy exacta, no puede saltarse pasos.
y va literal secuencial, un paso siguiendo al otro. Y bueno, este es el proceso por el cual se van a unir tanto el gameto masculino y femenino. Es una secuencia de eventos que culmina con la unión del contenido genético de ambos gametos. Con esto, obviamente vamos a tener la conformación de un nuevo ser con el material genético completamente diferente, porque aquí es donde va a empezar a haber el entrecruzamiento genético y va a dar la variabilidad genética de lo que hemos venido a hablar. Y para que se lleve a cabo son necesarias ciertas condiciones. Realmente si no hay condiciones idóneas, no se va a llevar a cabo la fecundación. Más o menos un poco como lo que retomamos con espermatogénesis, que decíamos que tenía que tener un medio ambiente de estrógenos para que se pudieran desarrollar estos gametos. Más o menos sucede lo mismo. Tiene que haber eh, un medio ambiente idóneo para que se pueda conformar la fecundación. Y bueno, pues se va a dar la ovulación, que ya lo vieron ustedes en ovogénesis. Va a salir este folículo, va a empezar a migrar y por las cuestiones de la peristalsis del tracto femenino, con la acción de las hormonas, eso va a hacer que este folículo que por dentro lleva un ovocito secundario, empiece a avanzar y avanzar y avanzar hasta que llegue a la ampolla o trompa, donde se supone que es el lugar más ideal para que pueda haber fecundación. Dentro de este folículo bueno, de este componente, es muy importante la presencia de la corona radiada. Porque una no solamente es para el transporte que les acabo de decir, que literal la corona radiada es como, pues como si fuera un solecito, por así decirlo, que este sol lo que va a hacer dentro del tracto genital femenino, que más o menos son así los cilios, es que va a ir entrando estos espacios entre cada uno de los cilios y este movimiento ciliar va a hacer que poco a poco se vaya transportando este ovocito. No solamente es para eso, también va a tener que ver con el reconocimiento. El primero va a ser a nivel de la trompa de falopio, que lo pueda reconocer como que es un folículo, que dentro viene un ovocito y que lo vamos a empezar a transportar para la fecundación. Y el segundo se va a dar al momento de que ya entre en contacto con el espermatozoide para que pueda reconocer a su especie. Esto se da sobre todo con la parte de inmunogenicidad para que no pueda haber un reconocimiento entre gametos que no son de la misma especie. Eso es muy importante. Además de la captación, y bueno, lo que ya les venía yo diciendo, que la movilidad ciliar del epitelio tubario se va a elevar por los altos niveles de estrógenos en la fase ovulatoria del ciclo, y este es indispensable que haya muchos estrógenos porque es lo que va a permitir el peristaltismo. Para que más o menos ustedes se den cuenta, sobre todo las señoritas, los altos niveles de estrógenos hacen que les den los cólicos, para que me entiendan al momento de la menstruación, porque el punto también es por ese peristaltismo empezar a eliminar la cuestión del epitelio que no fue captado para la ovulación, y entonces así isquemia en las arterias espirales y empieza la hemorragia. Entonces, más o menos ese peristaltismo, ese movimiento, esa contracción del músculo liso que está en el tracto femenino, es lo que nos va a permitir que se pueda llevar este transporte del ovocito y que llegue hasta la ampolla. Entonces, aquí está esta captación de este folículo, está esta contracción de este músculo liso que lo va a ir llevando hasta el lugar más favorable para la fecundación, que es la región ampular, que es como la parte más ancha, por así decirlo, que tienen las trompas de falopio. Y ahí se va a esperar, ahí va a esperar este folículo junto con su ovocito hasta que llegue el espermatozoide más rápido, pero sobre todo más capacitado, o mejor dicho, más capacitado y más rápido para que pueda ser fecundado.
Y en cuestión de los gametos masculinos, durante el coito, el semen va a ser depositado en el introito al fondo de la vagina y entonces va a empezar esta capacitación espermática. De aquí van a empezar a viajar por todo el tracto femenino. Digo, nosotros lo vemos pues que está cortito, pero realmente es muchísimo el viaje que va a ser para un espermatozoide que mide básicamente 2 micras. Entonces, de este volumen eyaculado, que viene el 60% de las vesículas seminales, el 25% de las glándulas de la próstata y el 5% de las glándulas vulvoretrales, se van a encontrar de 200 a 600 millones de espermatozoides. Obviamente, al momento de ser depositado, va a empezar a cambiar su pH, que es lo que habíamos visto de la capacitación espermática para poder soportar la acidez que hay en la vagina y en el moco cervical y puedan atravesarlo hasta poder llegar. Pasan por este proceso de capacitación espermática donde va a haber todo este cambio y el punto es llegar hasta el ámpula para poder fecundar al ovocito. La capacitación ocurre entre las 7 y las 24 horas a partir del coito, ¿ok? Entonces, o sea, son de 7 a 24 horas de capacitación espermáticas y de aquí a lo que llegan. Solo los espermatozoides capacitados pueden llevar a cabo el reconocimiento y la penetración de la zona pelúcida del ovocito. Repito, tienen que estar capacitados porque lo que ya vimos con la zona pelúcida es que va a tener que ver con el reconocimiento de los espermatozoides, el reconocimiento de que es un espermatozoide capacitado y que sea de su especie. Y entonces la fecundación, después de este transporte de gametos, pues es una serie de procesos que comienzan cuando los espermatozoides inician la penetración de la corona radiada. O sea, al momento que toca un espermatozoide a la corona radiada, se empieza a llamar este proceso fecundación. Antes de eso se llama transporte de gametos o espermatogénesis o ovogénesis. Y esta fecundación va a terminar en el entrecruzamiento de los cromosomas maternos y paternos para darle un nuevo genoma, un nuevo ADN, un nuevo material genético a este nuevo ser. Y para las respuestas del examen, esta serie de procesos, pues es como estaba estipulada. O sea, primero se va a dar la penetración de la corona radiada, después se va a dar la adhesión de la zona pelúcida y de la penetración de la misma, después la unión y fusión del espermatozoide y el ovocito. Posteriormente se tiene que haber una prevención de la polispermia, que no entren más espermatozoides de los que son. Se va a concluir la meiosis del ovocito, se va a dar una descondensación del núcleo del espermatozoide, se van a formar los pronúcleos y por último va a ser una activación metabólica del huevo o cigoto, porque después de este proceso dejan de llamarse espermatogonia, espermatozoides y ovocito u óvulo, porque aquí sí lo vamos a llamar óvulo, al momento que hay una unión y fusión del espermatozoide y el ovocito se va a llamar ya óvulo, pero realmente como tal óvulo va a ser 1 o 2 segundos y cambia automáticamente el nombre, ahora llamarse huevo o cigoto. Entonces las respuestas bueno, no era un examen, era un test, era A, B, C, D, E, F, G, H. Y vamos a comenzar entonces con la primera fase, que es la penetración de la corona radiada. Entonces, la corona radiada está formada por células y una matriz extracelular con ácido hialurónico, ¿ok? Entonces, quiere decir que hay como, está muy hidratada. Esta corona va a ser penetrada por la hialuronidasa que está en el espermatozoide, principalmente en el acrosoma, ahí la vamos a encontrar, pero además de, digo, esta es necesaria para poderla penetrar, pero sobre todo va a ser por los movimientos del espermatozoide. Entonces, yo para que más o menos ustedes se lo imaginen, es como si fuera un taladro, ¿ok? O sea, tenemos el taladro y tenemos la broca. La broca es esta parte que sale del taladro, un taladro bastante chafa, que está así como rayadita. Entonces, esta broca es la hialuronidasa, ¿ok? O sea, es la que va a entrar en contacto con el ovocito, que en este caso con el taladro sería con la pared, pero lo que va a permitir, o sea, obviamente esa broca va a hacer que se haga el orificio, pero lo que realmente hace que se termine, que se
que se perfore la pared es los movimientos circulares que hace el taladro junto con la potencia que tengan. Entonces, para que más o menos ustedes lo relacionen, la hialuronidasa va a permitir la penetración de la corona radiada, pero principalmente, o lo que va a hacer que avance el espermatozoide por todo este cúmulo de células de la corona radiada, va a ser los movimientos del espermatozoide. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, como les dije, estaba en el acrosoma, que es el extremo apical o de la cabeza del espermatozoide, y este contiene enzimas hidrolíticas, principalmente esta, cuya misión es la separación progresiva de las células de cúmulo que rodean el ovocito mediante hidrólisis del polímero que las va a mantener unidas, que es el ácido hialurónico. Entonces, literal, es empezar a romper estas uniones, estos espacios que están aquí, ¿ok? Para que con los movimientos del espermatozoide, el espermatozoide pueda ir avanzando y penetrando la corona radiada. Eh, Pasamos la corona radiada y ahora vamos a llegar a la zona pelúcida. Esta es la capa más externa del ovocito. Ya pasamos, por así decirlo, el folículo, ¿no? Entonces ya llegamos al ovocito. Y está compuesta por varias glicoproteínas agrupadas en cuatro familias. Vamos a tener de ZP1 a ZP4. ZP quiere decir zona pelúcida, no tiene un mayor nombre, pero para abreviarlas es ZP. Entonces va a ser de ZP1 a ZP4. Cada una de estas tiene propiedades inmunológicas y funcionales. En total, esta zona pelúcida tiene un espesor, vean, son estos filamentos que están aquí, esta es imagen del Carson, son estos que están aquí, estos como vellitos, como pelitos, por así decirlo, que tiene, perdón. Tiene un espesor total de 0, bueno, más o menos serían de 15 a 20 micras o de 0.015 a 0.020 milímetros. Y en esta zona se va a encontrar desde la formación del folículo primario, cuando las células epiteliales se tornan de planas a cúbicas. O sea, cuando pasa esto, es cuando tenemos un folículo primario. Y entonces, vamos a comenzar con las preguntas con Vale Torres. Ay, sí, doctor. Hola, Vale, para recordar un poquito este tema. Sí. Entonces, características de un folículo primordial. No recuerdo, doctor. No te preocupes. Jimena Pérez, características de un folículo primordial. Según yo, es el más pequeño, ¿no, doctor? Y es el que nada más tiene una zona pelúcida. Bueno, no, no es cierto. Es que es me acuerdo que solamente era una capa de Ujú. células foliculares o zona pelúcida. No, de células, en este caso, que van a ser células foliculares que van a ser Ah, planas, ¿ok? Y lo importante es aquí son planas. Cuando estas células que es una cosa así, más o menos así, y las células son planas, están así, digo, está muy chafa mi folículo, perdón. Cuando cambian de ser planas a ser cúbicas, entonces ahora lo vamos a llamar folículo primario. ¿Qué pasó, Nicolai? Ah, justo iba a decir que tenía folículos planos y tiene un ovocito primario, según recuerdo. Correcto, un ovocito primario. Edith, Mateos, los que vayan participando, recuerden que vayan mandando por el chat para que sea más rápido. Edith Mateos Beltrán. ¿Qué pasó, doctor? Características de un folículo primario, además de sus células cúbicas. Em, que se forma a partir de un folículo primordial.
Baja, bueno, eso ya lo vimos, pero ¿qué otras características tiene? Mm, ¿El tamaño? ¿Qué tiene que ver con el tamaño? Eh, eh, Ay, sinceramente no me acuerdo, pero recordaba lo del Ok, tamaño. no hay problema. Valeria Pérez, características de un folículo primario. Correcto, ajá. Rafael Guerrero, ¿algo más? Aquí ya está formada la zona pelúcida. Correcto. Aquí ya está conformada la zona pelúcida, que es de lo que estamos hablando en esta diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a pasar con Valeria Gómez Díaz. Sí, doctor. Ok, carácter, bueno, mejor te voy a poner otra pregunta. ¿Cuándo se empieza a formar o en qué folículo se empieza a formar el antro y en qué folículo ya hay licor folicular? Voy, doctor. Ujú. Una disculpa, doctor, no recuerdo. Ok, Galilea Leite. No te escucho, Galilea. ¿No? Creo que no. Areli Carolina Ramírez. Ah, sí, perdón. Pues lo que decía lo primero del antro era la parte de maduración de, ¿cómo se llama? Del ovocito y era en el ovocito secundario. Y el ¿Correcto? otro donde era dijo licor folicular, ¿verdad? Licor folicular, así Ah, es. sí. Ese era en el de grafo, era el maduro. Bueno, sí, Correcto. era lo mismo, ¿no? El grafo y el maduro. Así es. Folículo de Graf, folículo maduro. ¿O con qué otro nombre lo conocemos a ese folículo? Isabel Chable García. Al folículo de Gram. De Graf, folículo maduro o folículo. Ah, ya sé dónde está, pero no, creo que no lo anoté. ¿Cómo que no lo notaste? Sí, no. Porque sí me acuerdo ¿Leíste? que eran tres, pero nada más había anotado el de Gram. Ajá, se llama folículo de Graf. A ver, piensa, tú misma. Ya pasamos el primario, ya pasamos el secundario. ¿Cuál es el que nos falta? El terciario. El terciario, correcto. Entonces es folículo terciario, folículo de Graf o folículo maduro, ¿ok? Recuerden que en las clases a mí me gusta hacer repaso de los otros temas porque si no se pierden, ¿ok? Se pierden. Y entonces no es que literal yo quiera evidenciar que literal no están estudiando. No, el punto es que ustedes echen a andar y que recuerden las cosas de los que estamos hablando. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso, que es la de adhesión y penetración de la zona pelúcida. Entonces, ya habíamos visto esta zona pelúcida, se empieza a conformar desde el folículo primario, tiene cuatro filamentos que tienen funciones inmunológicas de ZP1 a ZP4. Y de estas, la más importante va a ser ZP3, porque este es uno, bueno, todos son oligosacáridos unidos por un enlace O glucosídico que funcionan como un receptor espermático. O sea, van a estar captando o van a estar como atentos a cuando lleguen los espermatozoides para poderlos como que aceptar y que comience la parte de la fecundación. Pero específicamente ZP3 es la que es específica y única para cada especie, ¿ok? Entonces, esta es la que nos va a hacer que no se puedan unir un espermatozoide de perro, de gato, de caballo con, con un ovocito de humano. ¿Por qué? Porque es específica para cada especie.
Al unirse este espermatozoide a ZP3, va a ocurrir algo que se llama reacción acrosómica. Cuando me refiero a cada especie, también me estoy refiriendo a los animales. Los únicos que pueden compartir ciertas características de ZP3 son los caballos y los burros, ¿ok? Es por eso que ellos sí pueden sí se puede unir estos gametos y nos va a dar al animal que se llaman las mulas, pero la característica de las mulas es que son estériles, no pueden reproducirse, ¿ok? O sea, se parecen mucho, son muy parecidas sus glucoproteínas de zona pelúcida, pero no dejan de ser específicas para cada especie y obviamente vamos a tener alteraciones. Y bueno, esto es lo que les decía. Entonces, el espermatozoide, después de atravesar la corona radiada, se va a fijar en la zona pelúcida por la membrana plasmática de su cabeza. La incapacidad de los espermatozoides de una especie para fecundar un óvulo de otra especie se debe a diferencias moleculares interespecíficas de ZP3, que es lo que les acabo de decir. Y entonces, vean, esta no es de humano, obviamente esto es en un corte de rat, son imágenes de fecundación de ratón, donde literal vemos que, como les estaba yo diciendo, se hacen como orificios, se hace con los movimientos del espermatozoide, empiezan a penetrar la corona radiada, que es esta que está más externa, y obviamente los más capacitados y los más rápidos son los que van a poder empezar a entrar y llegar a la zona pelúcida para poder comenzar algo que se llama reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Es la unión de la membrana del acrosoma externo, o sea, del espermatozoide, y la membrana plasmática del espermatozoide como tal. Las zonas fusionadas van a formar vesículas pequeñas que van a empezar a liberar enzimas contenidas dentro del acrosoma. Ya vimos la primera enzima que era la hialuronidasa, que esa iba a ser muy importante para la penetración de la corona radiada. Vamos a ver las que siguen. Junto con esto también se va a fusionar lo que resta de la membrana plasmática con la membrana interna del acrosoma. Con esta reacción acrosómica, además de esto, vamos a empezar a tener tres entradas, o bueno, tres cambios a nivel de los electrolitos muy importantes, sobre todo para en un futuro prevenir que no haya más de un espermatozoide, bueno, que no fecunde más de un espermatozoide, que eso viene después, pero se empieza desde ahorita, desde la reacción acrosómica. Va a haber una entrada masiva de calcio y de sodio, salida de hidrogeniones, por lo tanto va a empezar a elevar el pH intracelular del huevo cigoto y esto permite además la fusión de estas membranas, tanto de la plasmática como la externa del acrosoma. Solo después de que se completa la reacción acrosómica, o sea, que se fusionan sus dos membranas, y que deposita todas sus enzimas, y que entra sodio, y que entra calcio, y que se aumente, y que aumenta su pH, solamente después de todo eso, el espermatozoide puede comenzar la penetración de la zona pelúcida en condiciones satisfactorias. Me regreso a lo que hablamos en un principio. La fecundación, para que sea la fecundación, también tiene que haber específicas condiciones para que se pueda realizar. Una de ellas es la reacción acrosómica. Para que se pueda dar una reacción acrosómica completa y pueda entonces empezar a penetrar la zona pelúcida, tiene que entrar sodio y calcio, tiene que elevar su pH con la salida de hidrogeniones y tienen que fusionarse sus membranas, tanto la membrana plasmática como la membrana del acrosoma. Cuando empieza esto, cuando empieza ya la penetración de la zona pelúcida en condiciones satisfactorias, deja de llamarse ovocito secundario y ahora se va a llamar óvulo. Aquí es cuando ya se va a llamar óvulo, un óvulo que ya ha, un ovocito que ya ha sido fecundado. Entonces, tomando esto en cuenta, vámonos ahora con los caballeros. Diego Ramírez. Sí, sí, Ok. Diego, ¿cuántas meiosis se realizan en la ovogénesis?
Dos meiosis. Dos, correcto. Ahora, para que ya tengas tu participación. ¿Cómo se llama la célula que inicia meiosis uno y cuál es su carga genética? La que inicia es ovocito primario y es diploide, creo. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Ah, sí, sí, sí. Saúl Guerrero Villavicencio, me imagino. Sí, sí, sí. Misma pregunta. ¿Cuál es la célula que inicia meiosis uno y cuál es su carga genética? Es el ovocito primario y es eh, es haploide, ¿no? Dos Diego, en, Diego me dijo que era diploide. es lo de Sí, lo un de las segundo. N y las S. Es correcto, estamos hablando de eso. ¿Cuál es su carga genética de ese ovocito primario? 2N4C, ¿no? Perdón, Correcto. 12N4C. ¿Y ese es haploide o diploide? diploide. Correcto. Entonces Diego estaba en lo correcto. Muy bien, los dos están en lo correcto. Ok. Ángel Eduardo Servín. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿y cómo se llama la célula que es? Bueno, no, antes de eso. ¿Hay arrestos meióticos en meiosis uno? En meiosis uno. Sí. Ok. ¿En dónde suceden los arrestos en dónde sucede ese arresto meiótico? Creo que era en la profase uno. Ok. ¿Y en qué su fase de la profase uno? Sí, estás en lo correcto. Ah, se llamaba dipo, dipoteno, algo así. No. Dipoteno no. Tiene la idea. Diploteno. 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 Correcto. Muy bien. Y cuando ya termina la meiosis 2, ¿cómo se llama esa célula que termina meiosis? Perdón, cuando ya termina meiosis uno, ¿cómo se llama esa célula que termina meiosis uno? ¿O cómo se llaman esas células que resultan de meiosis uno? Mm, ¿Cómo se- Iniciaron como ovocito primario. Ajá. Entonces, ¿cómo se van a llamar cuando terminan meiosis uno? Ovocito secundario. Ovocito secundario. ¿Y cuántos ovocitos vamos a tener? ¿Cuántos ovocitos secundarios? Si entraron cuatro, por así decirlo. Si entraron cuatro. Ocho. Ocho. Ok. Eh, Nicolai, Ben, Sí, misma pregunta. ¿Cuántas células son resultantes de la primera meiosis? de la primera meiosis. La primera meiosis. De la primera meiosis. Estoy pensando, estoy pensando. ¿Eh? No hay problema. El punto es que echen a andar su ardilla. No hay ningún problema. ¿Cuántos ovocitos secundarios vamos a tener? Creo que la meiosis uno era ecuacional, según recuerdo, ¿no? O ya estoy confundiendo. Pero, ay, sí, ya se me olvidó, la verdad. ¿No? No, la verdad no. Ok, no te preocupes. Yael Cigarroa. Sí, 8, ¿no? Ujú. Porque entra en 4 y después de poner meiosis es 8, ¿no? Ok. Shan González. Si entran cuatro, salen cuatro ovocitos secundarios y cuatro cuerpos polares. Correcto, estamos en lo correcto. Recuerden que aquí la meiosis
en la ovogénesis no es lo mismo que en la espermatogénesis. O sea, no vamos a tener el doble de células, ¿ok? El punto al final de las meiosis es que solamente vamos a tener un solo gameto. Después de todas las meiosis, tanto uno como dos, vamos a tener un solo gameto funcional. ¿Por qué? Porque tanto en meiosis uno, al terminar meiosis uno como al terminar meiosis 2, vamos a tener el primer y el segundo cuerpo polar, que son muy importantes. Después vamos a ver al momento de mantener al embrión. Entonces, estaba este ovocito secundario, ¿no? Que ya está, va a empezar a terminar su meiosis 2 y ya nada más para que todos estemos en el mismo canal. Shan González Sánchez. Sí. Ok, Shan, obviamente, como hay un primer arresto meiótico, también hay un segundo arresto meiótico. ¿En dónde sucede el segundo arresto meiótico? Este ovocito que ahorita está empezando a ser fecundado, ¿en dónde está detenido de la meiosis 2? ¿En qué fase? En metafase, sí, en la metafase, ¿no? Metafase 2. ¿Es respuesta o es pregunta? No, respuesta, metafase 2. Ok, en metafase 2. Vamos a ver, no te escucho muy convencido. Valeria Ramírez Tobar, misma, Aquí estoy. misma pregunta. ¿En dónde sucede el segundo arresto meiótico? Si no estoy mal, sucede en la metafase número 2. Correcto, en la metafase 2. Todos están entendiendo hasta aquí, todos están recordando eso que ya vieron en la clase pasada. Sí, ya estoy recordando. Un poquito. Muy bien, poquito. Ok. Bueno, entonces ya vamos a empezar a penetrar la zona pelúcida. Como les había dicho, van a intervenir otras enzimas que estaban en el acrosoma y en esas vamos a tener a la principal que va a ser la acrosina, que esta es una serinproteinasa adherida a la membrana interna del acrosoma y junto con la propulsión mecánica dada por el movimiento de la cola del espermatozoide, lo mismo que les venía yo diciendo como si fuera un taladro, van a empezar a formar un túnel que le va a permitir llegar al espacio perivitelino alrededor del ovocito secundario. El espacio perivitelino está localizado entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito. Como les dije, al momento que ya se da esta unión con la zona pelúcida y que empieza a formarse este túnel, ya deja de llamarse ovocito y se va a llamar ahora óvulo. ¿Cuáles son las principales enzimas acrosómicas en mamíferos? Tenemos toda esta, de las cuales la más principal de todas es la acrosina, que nos va a ayudar para poder penetrar la zona pelúcida. Y aquí tenemos esta penetración de la zona pelúcida, se forman como túneles, literal en esta microfotografía, donde van a empezar a atravesar y poder llegar. Todo esto que ven aquí, literal, estas cabecitas que están aquí, son las diferentes ZP, ZP1, ZP2, ZP3. Pero supongamos que esta fuera ZP3, aquí es donde literal llega el espermatozoide, lo identifica como propio de su especie y entonces aquí empieza a hacer con la acrosina el túnel para poder penetrar la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida y llega al espacio perivitelino, se va a dar ahora algo que se llama unión y fusión del espermatozoide y el ovocito. ¿Ok? Estos dos, tanto el espermatozoide como el óvulo, por así decirlo, porque ya se llama óvulo, entran en contacto directo, ¿ok? Y se va a dar en dos fases esta unión y fusión. La primera va a ser la unión donde se va a fijar y después se va a fusionar con la membrana. ¿Dónde se va a dar esto? En la región ecuatorial. Si recuerdan cuando vimos ciclo celular, mitosis, meiosis, les hablábamos mucho que al momento que se ve que había un acomodamiento, por así decirlo, de los cromosomas, se daba a nivel ecuatorial y de ahí iban a empezar a migrar a los polos, cada uno de los materiales conforme se fueran segregando. ¿Por qué les hacíamos tanto énfasis en esto? Porque exactamente en la región ecuatorial del óvulo o del ovocito secundario fecundado, es donde se va a fijar este espermatozoide,
muy chafa. Y aquí es donde literal se va a fusionar y entonces va a empezar a vaciar su contenido genético. Este espermatozoide por medio de otra proteína, ya vimos de las principales, hialuronidasa, acrosina. Sigue la tercera que se llama fertilina. Fertilina va a fijar, ¿ok? Al espermatozoide a la membrana del ovocito junto con integrina. ¿Cuál de todas las integrinas que hay? Alfa 6 beta 1, pero no les van a preguntar esto, solamente les van a preguntar fertilina e integrina. Su unión es en la región ecuatorial del espermatozoide a la membrana del ovocito. La membrana del espermatozoide es antigénicamente diferente al ovocito, ¿no? O sea, son diferentes, ¿por qué? Porque son de diferentes especies, no de diferentes especies, sino son de diferentes personas. Entonces, por eso es importantísimo que antes de que suceda todo esto se lleve la reacción acrosómica para que pueda darse esta parte de inmunogenicidad con la elevación del pH, con la liberación de los hidrogeniones, con la entrada de sodio y calcio para que lo puedan reconocer como que, ok, no se parece a nuestras células, pero tiene nuestras mismas características. Tiene un pH ácido, las membranas están fusionadas, o sea, se parece demasiado, aunque no es igual, pero se parece. Por eso es importante la reacción acrosómica antes de que el ovocito llegue y se una perdón, que el espermatozoide llegue y se una al ovocito secundario. Las membranas se van a empezar a hacer continuas, se unen, se empiezan a funcionar, se empiezan a hacer continuas y van a permitir la entrada de la cabeza del espermatozoide en los humanos. En los humanos, lo único que va a entrar al óvulo o al ovocito secundario fecundado va a ser la cabeza. En otras especies también entra la pieza intermedia y la cola, pero en nuestro caso no, solamente va a entrar la cabeza. Y entonces vamos a hacer una parte de integración clínica con Jimena Pérez. Doctor, Hola, Jimena. Bueno, regresándonos a espermiogénesis, ¿me puedes decir qué organelo de la célula me iba a dar la pieza intermedia del espermatozoide? Ay, creo que es el centriolo. El centriolo, no. Diego Ramírez Zacatecas, Sí. ¿qué organelo celular nos iba a dar la pieza intermedia del espermatozoide? La mitocondria. Las mitocondrias, es correcto. Y entonces, Diego, si en los humanos solamente entra la cabeza del espermatozoide, ¿de dónde obtuviste tú tus mitocondrias? ¿De tu papá o de tu mamá? ¿Y por qué? Son de la mamá, ¿no? Ok, tú las obtuviste de tu mamá, ¿por qué? Ay, eso sí, ya no sé. Lee la diapositiva, los últimos dos renglones, y dime por qué. Mm, por la herencia, no lo sé. No. Yo sí no sé. Leslie, Porque, bueno, las mitocondrias se heredan de la madre porque los espermatozoides se eliminan, ¿no? Se eliminan al llegar al ovocito, bueno, al óvulo, ¿qué se elimina de los espermatozoides? la cola.
¿Y la cola la forman las mitocondrias? Yael, Vienen de la mamá porque las mitocondrias del espermatozoide son del papá, pero como la cola no entra, nada más entra a la cabeza, las mitocondrias del papá se quedan afuera y nosotros tenemos las mitocondrias de la mamá. están en lo correcto, o sea, tienen la idea tanto Leslie como Yael, pero no es la cola, es la pieza intermedia. La pieza intermedia es la que se forma de las mitocondrias. Y no entra la pieza intermedia en el ovocito. Están en lo correcto, eso solamente entra a la cabeza. Por lo tanto, sus mitocondrias que ustedes heredaron, independientemente de si son hombres o mujeres, son XY, XX, sus mitocondrias vienen de su mamá. Y es por eso que hay específicamente enfermedades mitocondriales o lisosomales, genéticas, que tienen que ver o que están ligadas a la herencia exclusivamente de la madre. O sea, un papá no puede, si su papá, bueno, vamos a ponerle, de un niño su papá tiene un problema de mitocondrias, a nivel de sus mitocondrias, su hijo no lo va a tener. ¿Por qué? Porque el espermatozoide que va a fecundar a ese ovocito para que se forme su hijo, no va a llevar sus mitocondrias, porque no va a entrar la pieza intermedia. En cambio, si una mamá tiene problemas a nivel de las mitocondrias, su hijo inmediatamente sí o sí va a tener problemas mitocondriales porque las mitocondrias de ese producto, de ese bebé, van a ser de la madre. ¿Sí me di a entender de esto? O sea, ¿sí captaron esto, chavos? Sí, sí, sí. Porque esta es la parte de la integración clínica que a mí me gusta hacer de la embrio. El embrio nada más es que ustedes vengan y sepan el desarrollo, sino que también sepan el porqué de este tipo de patologías, de este tipo de cosas que son muy comunes, aunque ustedes no lo crean. Entonces, si alguno de ustedes, vamos a tocar madera, que no tuvieron problema de sus mitocondrias, forzosamente estuvo ligado al cromosoma X de la madre, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues es obviamente el cromosoma X. Y por lo tanto, las mujeres que heredan esto, la van a heredar a sus hijos, tanto a las mujeres como a los hombres. Ahí vamos, cuando vayan a genética van a ver si por lo regular las mujeres son las portadoras y los hombres son los que expresan las patologías que están ligadas al cromosoma X, pero sí o sí, una mujer que tiene problemas de mitocondrias va a heredárselo a sus hijos, hombres y mujeres. Un hombre que tiene problemas en sus mitocondrias no se los va a heredar a sus hijos, aunque sean hombres o aunque sean mujeres, por el simple hecho de que al momento de la fecundación, la pieza intermedia, que es la que se forma de las mitocondrias, no entra al ovocito. ¿Qué pasó, Leslie? Yo tengo una duda. ¿Se podría relacionar como una herencia ligada al sexo? Sí, es ligada al cromosoma X, sí, ligada al sexo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, teniendo esto, vamos ahora a evitar que entren más, ¿ok? A evitar que entren más. Leslie, sigo contigo. Sí, dígame. Ok, Leslie, ¿por qué no puedo permitir que entre más de un espermatozoide al ovocito? Mm, ¿Por qué no puede entrar más de un espermatozoide al ovocito? Ajá, o al óvulo, ¿por qué no? Mm, Porque causaría una poliespermia. No, polispermia es cuando más de dos espermatozoides fecundan. Eso es O tal vez polispermia. puede ser por el número de los cromosomas. Correcto, porque vamos a tener un número anómalo de cromosomas. Muy bien. Vámonos otra vez con los de hasta abajo. Valeria Torres, para que te quites la espinita de que no contestaste bien la vez pasada. Sí, doctor. Vale, ¿cómo se llama a esa alteración cuando tenemos más cromosomas, pero el número de cromosomas es un múltiplo exacto del número haploide de la especie? ¿Una ¿Cómo se llama? poliploidía? Correcto, una poliploidía. Muy bien.
Edith Mateos Beltrán. ¿Qué pasó, doctor? Ok, si entraran dos espermatozoides a un ovocito, ¿cuántos cromosomas cuál va a ser la carga genética de ese bebé y cuáles van a ser sus características clínicas? Em, y la carga genética sería, en lugar de 46 cromosomas, creo que serían 69. Correcto, 69 cromosomas, bien. ¿Y cuáles van a ser las características clínicas de este bebé? Creo que normalmente terminan en aborto espontáneo, ¿no? Correcto, muy bien. Ninguna de las poliploidías, sean 49, perdón, sean 69, sean 96, etcétera, 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 el número que ustedes quieran aprenderse de las poliploidías, ninguno de ellos es compatible con la vida. Por lo tanto, si el objetivo de la fecundación es poder formar un huevo cigoto, poder formar un nuevo ser, pues tenemos que prevenir esto. Y esto se llama prevención de la polispermia. Tiene bueno, hay como dos fases o dos bloqueos, así es como los vamos a encontrar, uno rápido y uno lento. Cuando se fusiona ya el espermatozoide con el óvulo, tiene que evitar que entren los demás. Si entra más de un espermatozoide, se llama polispermia. Por lo tanto, tenemos un desarrollo anómalo, no es compatible con la vida y por lo tanto es un aborto. Tenemos dos bloqueos, uno rápido y uno lento. El rápido es una despolarización de la membrana del ovocito, más o menos dura 2 a 3 segundos después de la fusión, y es aquí donde va a pasar la membrana. Aunque ustedes no lo crean, sus membranas de sus células tienen electricidad, tienen carga eléctrica, ¿ok? Solamente está en milivolts. Y va a pasar esta membrana de menos 70 milivolts, perdón, a más 10 milivolts. Y más o menos va a durar este cambio de voltaje 5 minutos en mamíferos. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, es como cuando un ratero se quiere meter a robar una casa y está la cerca eléctrica y se electrocuta, más o menos pasa lo mismo con estos espermatozoides. Si ya entró uno, por lo tanto, tiene que actuar automáticamente este óvulo y lo primero que hace es despolarizar su membrana. Entonces, todos los que ya estuvieron, voy a regresar un poquito rápido para que más o menos me entiendan. Por ejemplo, supongamos que lo voy a cambiar de color. Aquí, este azul. Supongamos que es el que va mucho más adelantado. Este ya entró. Entonces, como este también ya está entrando, al momento que este se fusiona y que entra en contacto, unión y fusión, se despolariza para que este que ya está entrando, pues como que se atonte y ya no pueda continuar, ¿no? Muchos se quedan ahí. Este es el bloqueo rápido de menos 70 más 10, más o menos dura de 3 a 4. Esta despolarización va de 3 a 4 segundos y dura más o menos 5 minutos en mamíferos. Si esto no funcionó, entonces ahora nos vamos a ir al bloqueo lento. Cuando empezamos a hablar de reacción acrosómica, empezamos a hablar que iba a entrar calcio y que iban a entrar sodio y que iba a cambiar bueno, iba a haber salida de hidrogeniones y cambio de pH. Y que les dije, esto también nos va a ayudar en un futuro para prevenir que entren otros espermatozoides. Y este va a ser con el bloqueo lento. Aquí va a haber una ola de calcio, todo este calcio que ya entró. Este calcio va a provocar fusión de gránulos corticales. Me voy a regresar, perdónenme. Gránulos corticales son estos espacios que están. Y lo que vamos a hacer, o lo que trata de hacer con esto, es que dentro de estos gránulos se vacíen enzimas y polisacáridos al espacio perivitelino para que se empiecen a hidratar, empiecen como a engordarse, empiecen como a crecer y empiecen como a sellar, literal, como si fueran a resanar una pared de todos los orificios que están de clavos y tornillos. Más o menos va a ser así. Dentro de esos orificios van a empezar a llegar estas enzimas, van a empezar a hidratarse, van a empezar a crecer y van a empezar a cerrar completamente mediante enzimas que se van a hidrolizar con ZP3 para que quede ya completamente bloqueado y cerrado este óvulo. Bueno, ya se llama huevo o cigoto.
Y entonces a esto se le llama reacción de zona, que es eliminar en esencia la capacidad de los espermatozoides para adherirse a la zona pelúcida y atravesarla. ¿Por qué? Porque ZP3, que es el que los captaba, que es el que les permite que pudieran entrar, se va a empezar a hidrolizarse, va a empezar a crecer, se va a empezar a cerrar y por lo tanto ya no vamos a tener, aunque traigan acrosina, aunque traigan integrina y fertilina y todo eso, ya no van a permitir o ya no se le va a permitir el paso hacia el ovocito. Esto es más o menos a lo que les estaba yo diciendo. Con la entrada de calcio empieza esta fusión de estos espacios que están así, empieza este crecimiento y se empieza a cerrar como tal este huevo o cigoto. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la activación Doctor, metabólica. ¿Qué pasó? tengo una duda. Entonces, los mellizos o los gemelos, idénticos, ¿cómo, por qué se dan? Ah, ok. Bueno, eh, cuando estás hablando de gemelos idénticos, es gemelos que son monocigóticos, ¿ok? Que son del mismo huevo cigoto, pero al momento de la proliferación celular, porque ahorita esta va a ser una célula, ¿ok? O sea, va a tener el material genético, va a volver a tener 46 cromosomas y X se va a dar XX o XY, ¿ok? Entonces, pero de esta célula ahora tenemos que empezar a hacer ciclo celular para empezar a formar muchas células para que se empiecen a formar capas blastodérmicas y de esas capas blastodérmicas órganos, aparatos y sistemas que son lo que conforman a todo el bebé. Al momento de esta segmentación, puede que esta masa celular, déjame ver si traigo una imagen. No, ok. Van a empezar a formar masas celulares llenas de muchas, muchas células. Perdón que lo haga así, ¿eh? Son muchas, muchas células. Lo que puede llegar a pasar en ese momento es que se separen. Se vaya un cacho de esta masa hacia el lado derecho y otro cacho de esta masa hacia el lado izquierdo. Dependiendo del estadio en el que se separen el macizo celular, porque se va a llamar macizo celular en un futuro, dependiendo en el estadio que se separe, es qué tanto se puede conformar. Se puede separar en dos, se puede separar en tres, se puede separar en cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de cada una de estas masas, igual vuelven a hacer ciclo celular, vuelven otra vez a conformar muchísimas células y de cada uno de estos se va a dar un bebé. Esos son monocigóticos, trillizos, cuatrillizos, los que te quieras tú aventar, que son del mismo sexo, tienen la misma carga genética, son idénticos. Esos son los gemelos que son idénticos. Los que no son idénticos son los que se ovuló un ovocito del lado derecho, o sea, en la trompa de falopio derecho, y otro ovocito en la trompa de falopio izquierdo. Cada uno fue fecundado por su espermatozoide en su ámpula. Cada uno empieza a hacer como tal su activación metabólica del huevo cigoto. Cada uno hace masa celular y cada uno conforma a un nuevo ser. Esos son los cuates, los que pueden ser hombre o mujer o que son dos hombres o dos mujeres, pero que no son idénticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada uno vino de su ovocito y esos se llaman gemelos dicigóticos. Entonces tenemos gemelos dicigóticos cuando son, cada uno viene de un ovocito y gemelos monocigóticos que son estos cuando vienen de un mismo huevo cigoto. Por último, nada más como para, bueno, sí, no sé si te respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok, ya nada más para terminar esto. ¿Qué pasa si no se separa completamente esta masa? Lo vamos a ver más adelante, ¿eh? No, en segmentación. ¿Qué pasa si no se separa completamente y queda ligada esta masa celular
por un lado y por el otro, vamos a tener a los siameses. A los siameses. Los que están unidos por una parte del cuerpo es por esto, porque no se terminaron de separar completamente estas masas celulares. Vamos a tener a los siameses. Hay diferentes tipos de siameses que lo vamos a ver más adelante. Y esto tiene que ver, repito, con el tiempo, o sea, el estadio en el que se separaron estas masas celulares. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ok. Ninguna duda. Bueno, ok. Entonces, para esta activación metabólica del huevo, va a entrar, bueno, van a entrar varios factores solubles como fosfolipasa C, que va a ver, bueno, que va a hacer que todavía se siga secretando, se siga liberando los últimos reservorios de calcio interno para que empiece a entrar sodio y salga los hidrogeniones, o sea, que aumente el pH intracelular, porque si les preguntan, el huevo o cigoto tiene un metabolismo oxidativo, ¿ok? Oxidativo. Entonces, empieza este metabolismo porque ya tenemos que empezar, ya tenemos que dejar atrás meiosis, tenemos que empezar a hacer mitosis porque tenemos que hacer muchas células. Para que pueda concluirse con esto, tenemos que descondensar a los núcleos y que se pueda unir el material genético. Entonces, para esta descondensación de los núcleos del espermatozoide, se va a dar por un incremento en la permeabilidad de la membrana de este mismo. Van a ingresar factores del óvulo, como el glutatión, que va a empezar a cambiar los puentes disulfuro de las protaminas por sulfidrilo. Las protaminas, si se acuerdan, hacían que se compactara la cromatina y eso es lo que van a empezar a hacer entonces es que se empiece a descondensar, se empiece a hacer visible toda la cromatina y se forme el pronúcleo masculino. Poco después las histonas se van a unir a la cromatina y aquí vean, ya tenemos un pronúcleo masculino y otro pronúcleo femenino. Y entonces, cuando se fecundó, cuando atravesó la zona pelúcida, empezó a darse la conclusión de la meiosis. Realmente estos últimos procesos, la activación metabólica del huevo, la fusión de los pronúcleos y la conclusión de la meiosis, suceden casi al mismo tiempo. Solamente que las tenemos que ver pues, por separado, pero realmente sucede casi todo al mismo tiempo. Entonces, como ya fue fecundado, ya no se llama ovocito, ya se llama óvulo, y entonces este va a terminar su segunda meiosis, se va a liberar el segundo cuerpo polar y se va a formar el pronúcleo femenino. Se duplica el material genético con cromosomas con cromátides hermanas y las membranas de los dos pronúcleos se van a unir, se van a romper para que se mezclen estos cromosomas. Los cromosomas paternos y maternos se localizan en el uso cromático preparándose para la primera división mitótica y en este momento el proceso de fecundación se ha completado y el óvulo fecundado ahora se llama huevo o cigoto. O sea, deja de llamarse óvulo, óvulo realmente es muy poquito, y se llama ahora huevo o cigoto. Si se dan cuenta en esta imagen, ya los dos pronúcleos se están fusionando, se están empezando a acomodar, bueno, se están empezando a ir las cromátides a empezar a acomodarse en el ecuador para que empiece la primera mitosis. En cuanto termina la fecundación, sigue este proceso de ciclo celular, pero ahora ya no va a ser meiosis. Ahora lo que tenemos que hacer es mitosis, porque tenemos que hacer células idénticas a la madre que tengan una totipotencialidad para que puedan hacer cualquier órgano, aparato, sistema, porque todavía no sabemos qué capa blastodérmica o qué parte del embrión o del feto van a conformar. Consecuencias de la fecundación. Termina la segunda meiosis, restaura el número cromosómico de la especie de haploide a diploide, determina el sexo cromosómico del embrión,
el producto es el resultado de la redistribución cromosómica paterna y materna, que es muy importante para la variabilidad de la especie y va a provocar la actividad metabólica del huevo o cigoto. ¿Dudas de fecundación, muchachos? No, doctor. No, Ninguna. No, doctor. no. ¿Seguros? O sea, si ahorita les hago un examen de 5 preguntas a cada quien, ¿me lo van a saber contestar? No lo sé. No, bueno, es que estoy, ¿cómo se dice? Procesándolo. Ok. Bueno. Nos... ¿cuál es la siguiente clase? A ver, espérenme tantito nada más. Voy a ver esto. Ta, ta, tan. Sigue mm, segmentación humana, que es lo que estábamos viendo, características del cigoto. Eh, transporte e implantación con la doctora Mónica, ok, que es 23 y 24 de septiembre, la siguiente semana, y después van a ver gemelismo con Eric, y yo los veo para octubre con uno de los temas más bonitos que se llama, a mí me gusta mucho, a ustedes no sé por qué se les complica tanto, que se llama gastrulación. Dudas, y si no hay dudas de fecundación, pregunta para que no hiera susceptibilidades. ¿Tienen algún problema de que hagan las clases así tanto presenciales como en línea? Que les pregunte de los temas ya vistos. No, bueno, yo no. Siento No, que es una no hay buena problema. manera como No tengo de problema, doctor. No hay problema, doctor. refrescarnos. Bueno, entonces si no hay ningún problema para que más o menos sepan y repasen, por favor. El punto de esto es estar teniendo ¿cómo se llama? La información, porque pues es muchísimo lo que ustedes tienen que estudiar. A veces también hago, no, o sea, les pregunto de repente de anatomía, de bioquímica, de histología, de lo que me puedo llegar a acordar. Y el punto pues es eso, el punto no es que nos quedemos porque recuerden que hasta ya salió un artículo y lo pueden buscar, que dice, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe, literal. Entonces, hay que saber de más cosas y esto literal hay que estarlo repasando con algunas otras cosas. Y bueno, con muchísimo gusto lo seguimos haciendo así. Entonces, yo los veo para octubre con gastrulación. Cualquier duda me la pueden mandar al chat y ahorita les comparto esta presentación. Nos vemos entonces la siguiente clase con la doctora Mónica para ver segmentación humana. Muy buenas noches a todos. Gracias, igualmente. Doctor, igual.